Muy bien. ¿Tienen su Biblia allí? Y seguramente muchos de ustedes tienen lápiz y libreta. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segunda de Reyes 4, 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Bueno, algunos como que no han encontrado. Segunda de Reyes 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Vamos ahora al versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo al criado, el profeta: da a la gente para que coma. Y respondió su criado, su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Amén. Bueno, este mensaje tiene un nombre de esos que yo creo que nunca he usado. Como predicador de la palabra del Señor, este es un título como que aparentemente no dice nada. Para los que toman nota y para todos, nuestro mensaje hoy, el nombre de nuestro mensaje hoy es Gilgal. Así, ese es un nombre propio de un lugar, con G. Gilgal. La palabra Gilgal es una palabra hebrea que significa círculo de piedras. También puede tener el significado de rodar. Gilgal, digamos que hay más de un lugar, más de un nombre en la Biblia llamado Gilgal. Cuando digo un nombre, estoy hablando de un punto geográfico, de un territorio. Es como decir aquí para nosotros Granada, pero resulta que aparte de Granada Meta está Granada Cundinamarca, ¿no? O decir Villanueva Casanare, pero también está Villanueva Guajira. Entonces en la Biblia encontramos más de un Gilgal. O el primero tal vez que aparece, es el lugar, y pido su atención, no se me vaya a perder, agarre el hilo desde el principio. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pasaron el río Jordán. Y después de que pasaron el río Jordán, entonces llegaron a un lugar llamado Gilgal. Es el lugar donde Israel instaló su primer campamento en la tierra de Canaán. Allí, en ese lugar. Llegaron y acamparon. Eso está en Josué capítulo 4, versículo 19. Cuando el río Jordán se abrió, tomaron 12 piedras, llegaron a Gilgal, acamparon allá, y erigieron un monumento de 12 piedras
como recordatorio del paso en seco por el río. Entonces Gilgal era un lugar ceremonial, además de ser el primer lugar donde Israel puso su campamento, el primer campamento. Es un lugar muy simbólico para Israel. Dejaron atrás la travesía por el desierto, dejaron la esclavitud en Egipto. Gilgal es un nuevo comienzo. Pero hay algo más que pasó allí. Resulta que cuando llegaron a la tierra prometida, la nueva generación que se había levantado no estaba circuncidada, porque los adultos, los que no creyeron, murieron en el desierto, en esos 40 años de dar vueltas al desierto. Así que la nueva generación, allí en Gilgal, se restauró el rito de la circuncisión, y esa nueva generación fue circuncidada. Hay algo más que pasó en Gilgal muchos años después. Está en 1 Samuel 11. El primer rey de Israel reafirmó su reino allí, porque cuando fue declarado rey, algunos dudaban de él. Pero luego que vieron cómo Dios lo usó, entonces allí en Gilgal su reino fue reafirmado. Ahora, atención hermanos, este Gilgal, volvamos a 2 de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal. Este Gilgal no es el Gilgal del libro de Josué. Este es otro Gilgal, es decir, no corresponde al mismo que le mencioné del libro de Josué. Este Gilgal que estamos viendo acá en Josué, en 2 de Reyes 4, fue el territorio de donde el profeta Elías fue levantado al cielo por un carro de fuego, según narra la palabra del Señor. Entonces, este es otro Gilgal. Este Gilgal que le estoy hablando, que está aquí, estaba al norte de Betel. Y el Gilgal de Josué estaba entre el río Jordán un poco y Jericó. Lo interesante, ojo, es que este nombre Gilgal está asociado a situaciones trascendentales. Tenga en cuenta que hoy le voy a predicar, la enseñanza hoy se llama Gilgal. Este nombre Gilgal está asociado a situaciones trascendentales. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a usted, y si yo me pongo a hablar a usted de Umapo, de pronto unos poquitos saben qué es eso, pero otros no entienden qué será eso. Pero si yo digo Cartagena, ustedes todos saben, y mucha gente en el mundo lo sabe porque es un destino de turismo internacional. Bien, Gilgal, el nombre Gilgal, sea el que está al oriente de Jericó o este que está al norte de Betel, es un lugar que está asociado a situaciones trascendentales, a circunstancias excepcionales, a momentos únicos, a momentos históricos. Oiga entonces, que usted y yo hoy estamos en un Gilgal. Esta pandemia es una circunstancia excepcional. Es una situación trascendental que ha cambiado el mundo. Y que dicen que a partir de esto el mundo va a cambiar, dicen los sociólogos. Este momento, este Gilgal que estamos pasando usted y yo, es un momento único, trascendental, excepcional. Por eso quiero hablarle de Gilgal, porque yo me siento en Gilgal y creo que todos estamos en Gilgal. Vamos con la historia. Segunda de Reyes 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Eliseo regresó a Gilgal, que había sido el sitio cuando Elías iba con Eliseo por varios lugares. Elías le había dicho a Eliseo que se apartara y Eliseo le dijo: no te dejaré. Y llegó el momento que Elías
Le digo a Eliseo, pide lo que quieras, y le digo una doble porción de tu espíritu. Y le digo, si me mirares cuando fuere arrebatado será hecho. Así que iban en ese Gilgal cuando el profeta Elías fue raptado. Elías volvió a ese lugar. Había una gran hambre en la tierra, dice la Biblia. Y en Gilgal no era la excepción. Había hambre también allí y allí se sentía. Por eso le digo que este nombre Gilgal está asociado a eventos únicos. Tampoco se salvaba del hambre. Estamos en un Gilgal porque hay una emergencia que nunca la habíamos vivido, que ha sido trascendental, que nos alteró la vida, que yo no puedo ir a mercar sino cuando tenga mi número de cédula que me lo permita, que no puedo salir a la calle porque me van a multar y estamos confinados. Este es un momento único. Segunda de Reyes 4, versículo 42. Vino entonces, acuérdense que están en una gran hambre. Está el profeta Eliseo con su sirviente, con su criado, y hay otros profetas. 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Fíjese que estando en esa situación, aparece un hombre. La Biblia no dice cómo se llama. Dice que era de un pueblo llamado Baal-Salisa. Y viene ese hombre y le trae 20 panes al profeta. Allí el profeta recibe 20 panes en medio de una hambruna. Quiero decirles que en el Gilgal en que estamos viviendo, usted y yo también vamos a ver a ese hombre, estoy hablando en un lenguaje metafórico, que nos va a traer esos 20 panes. Hablaba ayer antier con alguien y me decía, pastor, vía telefónica, me trajeron mercado, me trajeron pollo, Ese es el hombre de Baal-Salisa que aparece con los 20 panes. En nuestro Gilgal, Dios va a enviar a ese hombre, a esa mujer, con provisión. Y entonces el profeta recibe los 20 panes. Y la última parte del versículo 42 me llama la atención. Y él le dijo al criado, da a la gente para que coma. El profeta recibe los panes. Permítame usar la imaginación. Le entrega los panes al siervo, a su criado, y le dice, dele a la gente. ¿Cuál gente? Los profetas que estaban con el profeta Elías. Habían 100 o más profetas. Y entonces el profeta le dice, dale a la gente para que coma. El profeta en Gilgal, donde hay hambre, es generoso. Estimados hermanos, en medio de este Gilgal, de esta pandemia, tengamos un corazón generoso. ¿Lo escribió? Escríbalo. En medio de Gilgal, y entre paréntesis colóquele la pandemia que vivimos, debemos tener un corazón generoso. El profeta recibe los panes y le dice al criado, reparta para que la gente coma. Los profetas, había más profetas, por lo menos habían unos 100 o más profetas. Gilgal es un lugar para compartir. Dígalo duro, allá en su casa, dígalo acá. Gilgal es un lugar para compartir. Gilgal es un momento para compartir. Escuchen, Gilgal no es un lugar, ni es un momento para tener el corazón cerrado. No, Gilgal
es un momento para tener el corazón abierto y ser generoso. Entonces, piense que cuando ese hombre de Balsaliza le lleve 20 panes, usted va a compartir. Versículo 43, interesante historia, me encanta. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Le pregunta el profeta, le pregunta el siervo al profeta. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ¿qué me dices? Aquí hay más de 100 hombres, le dice el criado al profeta. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Escúcheme. En Gilgal, tome nota, llega el razonamiento circunstancial. Anote. En Gilgal, el profeta está en Gilgal. Hay hambre. No hay que comer. Alguien viene y le trae 20 panes. Le dice al criado: reponga ya para que coman. El criado dice: pero ¿cómo? Son más de 100 hombres. No hay sino 20 panes. ¿Cómo voy a alimentar con esta comida a todos ellos? Eso se llama el razonamiento circunstancial. Sí. Va a llegar. Ya no llegó. Al principio, no ahora. Yo estaba pensando, inquieto, ¿cómo voy a pagar la deuda con el banco? Porque tengo una deuda en el banco. Así que nos va a llegar el razonamiento circunstancial. ¿Cómo pago el arriendo? Algunos pueden pensar: ¿y cómo voy a comer? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo va? ¿Ah? Como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces nos llega ese razonamiento por las circunstancias. La economía está quieta. Esta situación nos cogió sin un plan de contingencia, quizás sin un ahorro. Pues bien, el criado razona y dice: pero son 20 panes, profeta, y hay más de 100 profetas. Esto no alcanza. Nuestra mente humana va a mirar las limitaciones. La economía cambió, no hay ventas, no hay producción, etc. Versículo 43, la segunda parte. Pero él, el profeta, volvió a decir: da a la gente para que coma. Da a la gente para que coma. Oiga, Gilgal es un lugar, es un momento para persistir, creer y confesar. Qué bueno que están tomando nota. ¿Quién están tomando nota también los pastores? Cuando el criado le dice al profeta: pero ¿cómo voy a dar de comer a esta gente con esto tan poquito? El profeta persiste. Ya le había dicho, vuelve y le dice: da a la gente para que coma. Entonces Gilgal es un lugar, es un momento para persistir, para creer y para declarar. Da a la gente para que coma. Queridos hermanos, que nuestro razonamiento ni el razonamiento de otros nos impida persistir. Hago un paréntesis. Miren, se mueve mucho por las redes, por el WhatsApp, que tantos muertos en Colombia por el coronavirus, que tantos enfermos, que si se llega al tope de tantos enfermos no hay camas, etc. Yo le animo para que en vez de enviar por el WhatsApp eso,
envíe palabra, envíe versículos, envíe palabra de aliento. Que nuestro razonamiento, ni el razonamiento de otros, nos impida persistir. El razonamiento del criado no afectó al profeta. El razonamiento del criado alentó al profeta y se mantuvo. Tal vez en su casa alguien le va a decir, o los hijos, mamá, ¿y qué iremos a comer? Bueno, los hijos no saben que los hijos, ellos no están pensando eso, papá y mamá los van a dar de comer. Esa es la fe que debemos tener. Pero a veces somos los grandes, los viejos, como decimos en criollo, que razonamos. Pues bien, puede que llegue ese razonamiento, pero no permita que se enquiste en el corazón. Hay que creer, escúcheme, hay que creer. Gilgal es un lugar para declarar, para creer y declarar lo que la palabra dice. La última parte del versículo 43, porque así ha dicho Jehová. Dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Gilgal es un lugar para creer y para declarar lo que dice la palabra, hermano. Voy a acercarme un poquito más. Hermano, el profeta dijo, déjalo ahí quieto. El profeta dijo, cuando el criado le dice, esto no alcanza para todas estas personas. El profeta dice, dale a la gente para que coma. Porque Jehová ha dicho así, comerán y sobrarán. Gilgal, amados, este tiempo que estamos pasando es un lugar para declarar, para creer lo que dice la palabra. Esta es la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por el presidente Duque, el ministerio, todos los que están allá tratando de hacer las cosas que hay que hacer en esta pandemia. Presidente Duque tiene todas las buenas intenciones y como iglesia hemos orado por él, pero en algún momento lo que él dice puede que no se dé. No porque no quiere, sino porque las cosas pueden cambiar. Pero aquí está la palabra, no del presidente Duque, no de Pepito, aquí está la palabra de Dios, queridos. Y cuando el criado duda, el profeta dice, dale de comer, porque Jehová ha dicho así, comerán y dice, comerán y sobrarán. Wow. Entonces, en el Gilgal en que estamos, queridos hermanos, es un tiempo para creer y declarar. No esté diciendo nos vamos a enfermar. No esté diciendo de dónde habrá comida. No esté diciendo se nos va a acabar la provisión mañana. Diga, comeremos y sobrará. Y sabe, comeremos y repartiremos y compartiremos con otros, queridos hermanos. Gilgal, Gilgal. Tenemos que mantenernos en la fe, sustentados en lo que dice la palabra. El profeta se sustentó porque Dios había dicho, Dios le había dicho al profeta, comerán y sobrarán. Entonces el profeta dio la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios suplirá todo lo que nos
no falta. Tal vez algunos tienen deudas bancarias, yo también. Yo no estoy afanado por eso. Al principio estaba con la inquietud. Ya estoy descansado en Dios. Estoy creyendo en Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¡Aleluya! Yo quiero darle un aplauso al Señor. Yo no sé ustedes. Aleluya. Versículo 44. Y respondió su sirviente, 44. Entonces lo puso delante de ellos. Entonces finalmente, el criado es obediente y comienza a compartir el pan. Lo pone delante de ellos, sirve el pan. Número 5, tome nota. Gilgal es un lugar para evidenciar la fe. Lo repito, Gilgal es un lugar para evidenciar la fe. El criado creyó finalmente. El criado creyó y el criado lo evidenció. Y lo evidenció por la obediencia. El criado, cuando el profeta le dice comparta, ¿qué hace? Pues comparte. Voy a acercarme un poquito más a ustedes. ¿Qué hace el criado? Pues el criado lo que hace es que lo comparte. ¿Sabe qué hizo el criado? Fue obediente. Gilgal es un lugar para evidenciar la fe, queridos. ¿Y cómo se evidencia la fe? Por la obediencia. La fe se evidencia por la obediencia. El criado creyó y lo evidenció por la obediencia cuando puso los panes de ellos. ¿Tú tienes fe? ¿Tenemos fe? ¿Saben cómo mostramos que tenemos fe? Por la obediencia. En Gilgal hay que obedecer. Sí, en esta situación inédita para nosotros, en este momento trascendental, excepcional, único, histórico, desde todo punto de vista, este momento también es un momento para obedecer. Escucha, querido, y anote esto. La evidencia de la fe no es el milagro, es la obediencia. ¡Aleluya! Anótalo. La evidencia de la fe no es el milagro, punto y coma, es la obediencia. Algunos pueden decir, wow, qué fe tuvo, mira ese milagro. No me sorprende eso, me sorprende más aquel que muestra la fe por la obediencia. La obediencia, queridos, se mueve a través de un vehículo llamado, la fe, se mueve a través de un vehículo llamado obediencia. El criado puso los panes, fue obediente. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! Gilgal, sexto y último punto. Gilgal es un lugar para ver el resultado de la fe. ¡Wow! ¡Aleluya! Gilgal es un lugar para ver el resultado de la fe.
y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Escuche, el resultado de la fe fue el milagro. La evidencia de la fe no fue el milagro, fue la obediencia. Repito, la evidencia de la fe no fue el milagro, queridos, fue la obediencia. El resultado de la fe fue el milagro. La fe se movió no a través del milagro. La fe se movió a través de la obediencia. Y por la obediencia que evidenció la fe, el resultado fue el milagro. Wow. Confiemos que si creemos, evidenciándolo a través de la obediencia, veremos milagros en este Gilgal en que nos encontramos. Comeremos y sobrará para compartir con otros. ¿Escuchó? ¡Aleluya! Yo quiero darle otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! Se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir. Esto es palabra en gracia y misericordia, palabra que Dios me regaló. Ayer estuve preparando este pan y sé que esto nos está ministrando. Escúcheme, Gilgal, repito ese último punto, Gilgal es un lugar para ver el resultado de la fe. Y comieron y les sobró conforme a la palabra de la fe, conforme a la palabra de Jehová. El resultado de la fe fue el milagro. La obediencia, la evidencia de la fe no fue el milagro, fue la obediencia. Y el resultado de la fe fue el milagro. Queridos, escuchen. La fe, escuche esto. La fe tiene un vehículo. Así como si nos vamos para Bogotá. Bueno, ahora no podemos viajar. Si nos vamos para Bogotá, utilizamos el vehículo, sea el carro particular, o sea el transporte, el bus o el taxi, qué sé yo, o el avión. Utilizamos un vehículo para llegar de este punto allá. Escúcheme, la fe tiene un vehículo que se llama obediencia. La fe no se puede mover sola, queridos. Yo pregunto, ¿cuánta obediencia hay en la iglesia? ¿Damos fruto de obediencia? ¿Andamos en integridad? ¿Andamos en santidad, en rectitud, en justicia? ¿O andamos desordenadamente dándole rienda suelta a los deleites, a los placeres de la carne, como vive aquel que no conoce a Cristo? Ojalá que estemos andando en justicia, en santidad, en integridad, porque esa obediencia evidencia que usted tiene fe. Queridos, evidencia y resultado no es lo mismo. Queridos, amados, evidencia de la fe y resultado de la fe no es lo mismo. La palabra evidencia y resultado, hay una gran diferencia, no solo desde el punto de vista semántico, es decir, de su significado, sino desde el punto de vista de la dinámica espiritual que entraña vivir esas dos palabras. Entonces, si tú crees que en este Gilgal la mano de Dios está, si tú crees que en este Gilgal Dios está presente, tu fe se mostrará a través de la obediencia. No podemos dejar de desobedecer, de obedecer al Señor. Tenemos que seguir siéndole fieles a Él. Y el resultado, el milagro, se hará. Estimados, estamos viviendo un Gilgal.
Y Dios nos va a mandar los 20 panes. Tengamos una actitud y un corazón generoso, abierto, pensando en otros. No haciendo caso del razonamiento circunstancial, sino persistiendo, creyendo y declarando la palabra, sabiendo que Gilgal es lugar para evidenciar la fe a través de la obediencia y para ver el milagro como resultado de la fe, entendiendo que la evidencia de la fe no es el milagro, sino la obediencia, y que el resultado de la fe es el milagro. Este Gilgal que estamos viviendo nos invita a creer, a obedecer y a ver milagros en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. Escúcheme esto. Para muchos de nosotros, voy terminando, escuche esto. El Gilgal al que llegó el pueblo de Israel cuando pasaron el desierto y luego que pasaron el río Jordán, fue el primer, donde estuvieron el primer campamento en la tierra prometida. Restauraron la circuncisión. Allí Dios dijo para que olviden la esclavitud en Egipto. ¿Sabe qué pasó? Comenzó un nuevo comienzo. Fue un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Este Gilgal, esta situación, es una escuela de fe para todos. Esta situación, estamos expuestos a lo vivo, en vivo, a una escuela de fe. Y esta es una situación que puede representar el nuevo comienzo para la iglesia, para nosotros los pastores, para sus hijos. Pero en Gilgal tenemos que mantener la actitud. Hay que creer, hay que obedecer y hay que soltar la palabra. Y entonces el milagro vendrá. Hola amigos, si les gustó el contenido de lo que escucharon y vieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Familia Feliz. Síganos también por nuestra página de Facebook, Iglesia Familia Feliz. Y en Instagram nos encuentra como Familia Feliz Iglesia. Un abrazo.